Hoy nos sumergiremos en la verdadera escala del cosmos para descubrir qué palpita más allá de nuestra Tierra. Solemos abrazar la tierna ilusión de que el espacio es un jardín cercano, habitado por estrellas que nos saludan desde la habitación de al lado. No obstante, la realidad es un silencio profundo que susurra distancias imposibles, donde la materia se siente apenas un invitado fugaz. Mientras navegamos por las mediciones de grandes observatorios, viajaremos desde nuestro cálido hogar hasta el tejido de los lejanos supercúmulos. Aunque antes de iniciar en El científico de los sueños, deseamos saber qué rincón del mundo y qué hora estás explorando el cosmos, déjalo en comentarios. Ok, iniciemos. Imagina que te encuentras flotando en el interior de la Estación Espacial Internacional, o un laboratorio del tamaño de un campo de fútbol que se desplaza a una velocidad vertiginosa de 28.000 km por hora. A esa celeridad, el tiempo parece comportarse de una manera distinta, pues los astronautas no experimentan un día común, sino que son testigos de 16 amaneceres y 16 puestas de sol en un solo ciclo de 24 horas. Al asomarte por la cúpula, esa famosa ventana panorámica de fabricación italiana, la primera sensación que te golpea no es la inmensidad del vacío, sino la abrumadora presencia de la Tierra. Desde esta altura, a unos 400 kilómetros de la superficie, nuestro mundo no se ve como un mapa de escuela con fronteras de colores, sino como un organismo vivo, una joya de zafiro que respira y emite una luz eléctrica propia. La atmósfera, ese velo que nos mantiene con vida, se revela desde aquí como una línea delgada y brillante de color azul neón. Es una visión que engaña al intelecto, ya que solemos pensar en el cielo como un techo infinito que se extiende hacia arriba sin descanso. Pero la realidad física es mucho más humilde. Si pudieras conducir un coche directamente hacia arriba, llegarías al espacio en menos de una hora. Esa es la escasa distancia que nos separa de la nada absoluta. Los científicos suelen comparar esta capa protectora con la piel de una manzana, o de manera más precisa, con la cáscara de una semilla de girasol. Es un tejido de gases tan delicado que cualquier pequeña perturbación parece capaz de rasgarlo. Y sin embargo, es el único lugar en todo el sistema solar conocido donde la presión y la temperatura permiten que una gota de agua permanezca en estado líquido sobre la palma de tu mano. Dentro de la estación, los detalles cotidianos nos cuentan una historia de adaptación y supervivencia. Los astronautas a menudo relatan que el espacio tiene un olor particular, una mezcla de metal caliente y carne chamuscada que se adhiere a sus trajes después de una caminata exterior. Es el aroma de la química violenta del vacío interactuando con el oxígeno de la nave. Mientras ellos flotan, bebiendo café que se convierte en esferas flotantes de líquido oscuro, la Tierra desfila bajo sus pies, mostrando la danza de las nubes y las tormentas eléctricas que parecen disparos de fotones en la oscuridad. En 1990, mientras la sonda Voyager 1 se alejaba hacia los límites exteriores, Carl Sagan pidió que la cámara girara una última vez para capturar lo que llamó un punto azul pálido. En esa fotografía, la Tierra no es más que un píxel solitario suspendido en un rayo de sol, una mota de polvo que contiene todas las guerras, todos los amores y todas las historias que nuestra especie ha creado. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de lo que significa grande. Para un niño que camina por un bosque, el mundo es inabarcable, pero para el ojo que observa desde la órbita, la Tierra es una isla finita y solitaria. Es curioso recordar la anécdota de los primeros astronautas del Apolo, quienes confesaban que, aunque habían ido allí para estudiar la Luna, lo más impresionante que descubrieron fue, en realidad, su propio hogar. Mirar hacia abajo es comprender que vivimos en una nave espacial natural que viaja por un desierto cósmico sin estaciones de servicio ni suministros externos. La sensación de seguridad que tenemos en el suelo es una construcción de nuestros sentidos, pues aquí arriba la realidad es que estamos rodeados por un entorno que no perdona errores. La atmósfera no solo es aire, es una maquinaria compleja que redistribuye el calor de los trópicos hacia los polos y nos protege de la lluvia constante de radiación solar. Si ese papel de seda azul desapareciera por un solo instante, los océanos hervirían y la vida se evaporaría en un suspiro. Por eso, al observar el horizonte curvo de nuestro planeta, se siente una mezcla de orgullo y fragilidad. Somos los habitantes de una semilla que ha logrado germinar en medio de un terreno baldío. Pero la verdadera escala del cosmos no se mide por lo que tenemos aquí dentro, sino por el abismo que comienza justo donde termina nuestra atmósfera. Un lugar donde las reglas de la distancia
pronto dejarán de tener sentido para nuestra mente humana. Aunque esta burbuja azul nos parece el universo entero, apenas hemos cruzado el umbral de la puerta principal de nuestra casa. Hay un objeto ahí fuera que, aunque parece vigilarnos de cerca, esconde un secreto de aislamiento que desafía nuestra lógica de transporte. ¿Qué pasaría si te dijera que entre nosotros y nuestro vecino más cercano hay espacio suficiente para que el resto de los planetas se pierdan en el vacío? ¿Estamos realmente tan acompañados como creemos al mirar al cielo nocturno? Cuando alzamos la vista en una noche despejada, la luna se presenta como una compañera fiel, casi al alcance de la mano. Sin embargo, nuestra percepción es víctima de un engaño visual provocado por la falta de puntos de referencia en el negro absoluto. Para entender la vecindad inmediata, debemos romper el mapa mental que nos enseñaron en los libros de texto, donde los planetas aparecen apretados como canicas en una caja. En la realidad, la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de unos 384.400 kilómetros. Para el cerebro humano, esta cifra es solo un número frío, pero si intentaras recorrer esa distancia caminando, tardarías casi 9 años de marcha ininterrumpida. Incluso en un avión comercial a plena potencia, el viaje te tomaría 18 días de vuelo constante. Existe una curiosidad matemática que suele dejar mudos a los estudiantes de astronomía. En ese hueco pequeño que hay entre nosotros y la Luna, podrías colocar a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, uno al lado del otro, y todavía te sobrarían unos 8.000 kilómetros de espacio libre. Esta es nuestra primera lección de humildad cósmica. Nuestro vecino más cercano, ese que ilumina nuestras noches y mueve nuestras mareas, está en realidad en una soledad profunda. Los astronautas de las misiones Apolo, como el carismático y bromista Pete Conrad, recordaban que al mirar hacia atrás, la Tierra no era más que una canica que podías ocultar extendiendo el dedo pulgar. En ese gesto tan simple, toda la historia de la humanidad quedaba eclipsada por una uña. Más allá de la Luna, nos encontramos con nuestros hermanos rocosos, un trío de mundos que comparten un origen similar, pero destinos radicalmente distintos. Primero está Venus, a menudo llamado el gemelo de la Tierra, aunque es más bien un gemelo de pesadilla. Los científicos rusos de la era soviética, con sus sondas Venera, descubrieron de la manera más difícil que Venus es un infierno de nácar. Sus naves, construidas como tanques blindados, apenas sobrevivían unos minutos antes de ser aplastadas por la presión atmosférica, que es equivalente a estar a 1 kilómetro bajo el océano terrestre, mientras eran cocinadas por temperaturas de 400 centígrados. Es un recordatorio de que, en la vecindad inmediata, la hospitalidad de la Tierra es una anomalía milagrosa, no la regla. Luego tenemos a Marte, el desierto carmesí que ha capturado nuestra imaginación por siglos. A diferencia de Venus, Marte es un lugar de una belleza desolada y melancólica. Allí se encuentra el Monte Olimpo, un volcán tan grande que su base cubriría casi toda Francia, y su cima se eleva 22 kilómetros, técnicamente fuera de la atmósfera marciana. Imagina a un excursionista intentando subirlo. No necesitaría equipo de escalada tradicional, sino un traje espacial, porque al llegar arriba estaría literalmente caminando en el vacío. Marte es el lugar donde los robots que hemos enviado, como el persistente Curiosity, han encontrado rastros de antiguos ríos, sugiriendo que nuestro vecindario fue una vez mucho más húmedo y dinámico de lo que es hoy. Finalmente, está el pequeño y castigado Mercurio, un mundo que parece una bola de hierro quemada girando peligrosamente cerca del Sol. Al no tener atmósfera, Mercurio vive en una esquizofrenia térmica. Durante el día podrías fundir plomo en su superficie, pero al llegar la noche, el calor se escapa tan rápido al espacio que las temperaturas caen hasta los 180 centígrados bajo cero. Es un mundo de contrastes violentos que nos enseña que la cercanía a la fuente de energía del sistema no garantiza la vida, sino que a menudo la aniquila. Estos 4 mundos rocosos forman nuestro patio trasero, un espacio que la luz del sol tarda apenas unos minutos en cruzar, pero que para nosotros representa la frontera final de lo físicamente alcanzable en una vida humana. A medida que estudiamos estos planetas, empezamos a usar una regla de medir más grande, la unidad astronómica, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Son 150 millones de kilómetros. Si la Tierra fuera del tamaño de un grano de sal, el Sol sería una naranja a 15 metros de distancia, y Júpiter, el siguiente gran destino, estaría a 3 manzanas de tu casa. Esta escala nos ayuda a procesar la inmensidad,
pero también nos genera una ansiedad profunda. Nos damos cuenta de que, a pesar de nuestra tecnología de vanguardia, nos movemos a paso de tortuga en un océano que no tiene orillas visibles. El deseo de saltar más allá de estas rocas familiares se convierte en una obsesión por romper las leyes de la física que nos mantienen anclados al presente. Nuestra curiosidad nos ha llevado a cartografiar estos mundos con una precisión asombrosa. Pero cuanto más sabemos de ellos, más nos percatamos de los muros que nos rodean. Hemos aprendido a enviar señales de radio que viajan a la velocidad de la luz para comunicarnos con nuestros rovers, y aún así tenemos que esperar minutos para recibir un simple hola desde Marte. Esta demora es el primer síntoma de una verdad incómoda. El universo es tan grande que incluso la cosa más rápida que existe parece demasiado lenta. Nos encontramos atrapados en un vecindario donde las distancias se miden en tiempo, no en kilómetros, y eso nos obliga a soñar con imposibles. Ya hemos aprendido a saltar de un planeta a otro con nuestras sondas, nos enfrentamos a un muro invisible que ninguna ingeniería parece capaz de derribar. ¿Qué ocurriría si pudiéramos encender un motor que nos permitiera cabalgar sobre el tejido mismo de la realidad a la máxima velocidad permitida? Si la luz es la reina absoluta de la rapidez, ¿por qué el mapa de las estrellas sigue pareciendo una prisión de la que no podemos escapar? Para comprender la verdadera escala de lo que nos rodea, debemos invocar al árbitro absoluto de la realidad, el fotón. En el tejido del cosmos, la velocidad de la luz, que ronda los 300.000 km por segundo, no es solo una cifra impresionante, es el límite de velocidad de la causalidad misma. Imagina por un momento que posees una nave capaz de alcanzar este estado de gracia. Al encender los motores, la Tierra se desvanecería en un parpadeo, y en poco más de un segundo estarías saludando a la Luna. En este punto, la euforia de la rapidez te haría creer que el universo es pequeño y que está a tus pies. Sin embargo, a medida que te alejas del resplandor azul de nuestro hogar, la física comienza a gastarte una broma pesada y melancólica. El primer golpe de realidad ocurre cuando intentas dirigirte al Sol. A pesar de que te mueves a la velocidad máxima permitida por las leyes de la naturaleza, tardarías 8 minutos y 20 segundos en llegar a la estrella. Durante ese tiempo, si el Sol llegara a apagarse de repente, tú seguirías bañándote en su luz, ignorante de su muerte, porque ni siquiera la información puede viajar más rápido que tú. Esta es la anécdota favorita de los físicos para explicar que el espacio y el tiempo están trenzados de forma inseparable. No estamos viendo el Sol como es ahora, sino como fue hace casi 9 minutos. Estamos, y literalmente, navegando por un álbum de fotos del pasado. A medida que dejas atrás el fulgor solar y te adentras en el vacío profundo, la sensación de velocidad desaparece por completo. En la Tierra, si vas a 300 km por hora en un tren, ves los árboles pasar como ráfagas, pero en el espacio, a 300.000 km por segundo, las estrellas parecen clavadas en el terciopelo negro. No hay sensación de movimiento porque no hay nada cerca que sirva de referencia. Es aquí donde el espacio empieza a sentirse perezoso. Si decides visitar Marte, incluso en su punto más cercano a la Tierra, el viaje a la velocidad de la luz te tomaría 3 minutos. Parece poco, pero si quieres enviar un mensaje de texto a alguien en el planeta rojo, tendrías que esperar 6 minutos para recibir una respuesta. La comunicación se vuelve una prueba de paciencia. Y eso es solo en nuestro patio delantero. Existe una historia fascinante sobre cómo se midió esta velocidad por primera vez. En el siglo XVII, el astrónomo danés Ole Rømer notó que los eclipses de Io, una de las lunas de Júpiter, ocurrían más tarde de lo previsto cuando la Tierra estaba lejos del gigante gaseoso, y más temprano cuando estaba cerca. Rømer no pensó que el universo estuviera roto, sino que dedujo brillantemente que la luz necesitaba tiempo para cruzar la distancia adicional. Fue la primera vez que la humanidad comprendió que la luz no es instantánea, sino un mensajero que se cansa de recorrer el abismo. Al intentar cruzar el sistema solar en tu nave imaginaria, experimentarías la misma frustración que Rømer. El vacío es tan vasto que incluso el mensajero más rápido parece caminar sobre arena movediza. Si decides seguir tu viaje hacia los confines del sistema solar, la escala se vuelve opresiva. Tardarías 45 minutos en llegar a Júpiter y más de 4 horas en alcanzar Neptuno, el último planeta oficial. Para cuando llegues allí, el Sol habrá dejado de ser un disco cegador para convertirse en una estrella pequeña y brillante, incapaz de calentar tu piel. En este punto, al mirar hacia atrás,
La Tierra ya no es visible. Se ha perdido en el resplandor de una estrella lejana. Has viajado a la velocidad máxima posible, durante horas, y sin embargo, en el mapa de la galaxia, apenas te has movido el grosor de un cabello. Esta pereza de la luz es lo que genera la paradoja del explorador. Queremos conocer el cosmos, pero estamos atrapados en una realidad donde las distancias son mayores que nuestra capacidad de respuesta. Es como intentar vaciar un océano con una cuchara de té. Los científicos suelen decir que el espacio es, sobre todo, espacio. Una nada tan absoluta que la materia parece un error de redondeo. Al viajar a la velocidad de la luz, te das cuenta de que el sistema solar no es una serie de paradas de autobús, sino un desierto inmenso donde los planetas son oasis microscópicos separados por horas de vacío absoluto. Es curioso pensar en las conversaciones de los astronautas del futuro. No serán charlas en tiempo real, sino intercambios de cartas digitales que viajan a través de la oscuridad. La velocidad de la luz, lejos de ser nuestra salvación para colonizar el universo, metes el muro que nos recuerda nuestra finitud. Nos obliga a aceptar que somos ciudadanos de un pequeño rincón y que el resto del cosmos es un después constante. Pero justo cuando la soledad del vacío empieza a volverse insoportable, el paisaje cambia. Al dejar atrás el silencio de los mundos rocosos, te topas con algo que desafía tu comprensión del tamaño. Masas de gas tan colosales que tienen sus propios sistemas de satélites, funcionando como versiones minúsculas del sistema solar. A pesar de que la luz parece rendirse ante la magnitud del vacío, hay titanes en la penumbra que logran capturar toda nuestra atención. Hemos cruzado el desierto de los planetas pequeños para encontrarnos de frente con monstruos de gas y tormentas eternas que podrían devorar 1000 tierras sin apenas inmutarse. ¿Qué secretos esconden estos reyes del sistema solar, que son capaces de doblar el espacio a su alrededor con su sola presencia? ¿Es posible que estemos entrando en un territorio donde la gravedad dicta leyes que aún no estamos listos para comprender? Al dejar atrás el cinturón de asteroides, la geografía del espacio sufre una transformación radical. Entramos en el reino de los señores feudales de nuestro sistema, mundos que no poseen una superficie donde aterrizar y cuya mera existencia desafía la lógica de lo que consideramos un planeta. Júpiter aparece primero, una esfera de proporciones tan colosales que dentro de su volumen cabrían 1300 tierras. No es simplemente un objeto grande, es un centro de gravedad tan potente que actúa como el guardián de nuestro hogar, desviando cometas y escombros espaciales que, de otro modo, habrían terminado con la vida en nuestro mundo hace eones. Observar a Júpiter es contemplar una obra de arte en movimiento perpetuo. Sus nubes de amoníaco y azufre se entrelazan en bandas de colores ocre, crema y bronce, movidas por vientos que superan los 600 km por hora. La famosa Gran Mancha Roja, un remolino carmesí que ha persistido por siglos, es en realidad una tormenta el doble de ancha que nuestro planeta entero. Imagina una tempestad tan vasta que un avión tardaría días en rodearla, con rayos 1000 veces más potentes que cualquier descarga eléctrica que hayamos registrado en nuestros cielos. Los científicos suelen decir que Júpiter es una estrella fallida. Si hubiera acumulado unas 80 veces más masa durante su formación, habría encendido su propio fuego nuclear, convirtiendo nuestro sistema en un hogar de 2 soles. La complejidad de este gigante se extiende a su corte personal de lunas, un conjunto de más de 90 satélites que orbitan como un sistema solar en miniatura. Está Io, un mundo que parece una pizza deforme debido a sus volcanes activos que escupen azufre al espacio. Y Europa, una joya de hielo que esconde un océano global de agua líquida bajo su corteza. En los pasillos de la NASA, los investigadores bromean diciendo que Júpiter es el vecino ruidoso que no deja dormir a nadie, pues su campo magnético es tan extenso que si fuera visible desde la Tierra, se vería más grande que nuestra propia Luna en el cielo nocturno. Es un reino de una energía invisible y violenta que nos recuerda que el cosmos no es solo vacío, sino también fuerza bruta. Continuando nuestra travesía, nos topamos con la joya de la corona, Saturno. Si Júpiter representa el poder, Saturno es la encarnación de la elegancia estructural. Sus anillos, compuestos por billones de fragmentos de hielo y roca, se extienden por cientos de miles de kilómetros, pero su espesor promedio es de apenas 10 metros. Es una arquitectura tan delicada que, en proporción, sería más fina que una hoja de papel si el planeta fuera del tamaño de un balón. Estos discos de cristal congelado no son estáticos,
Son el resultado de una danza gravitatoria eterna, donde pequeñas lunas llamadas pastoras mantienen los bordes de los anillos limpios como si fueran jardineros cósmicos cuidando un sendero de diamantes. Una anécdota que suele fascinar a los entusiastas de la astronomía es que, a pesar de su tamaño imponente, Saturno es el planeta menos denso del Sistema Solar. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, lo que significa que, si pudieras encontrar una piscina lo suficientemente grande para contenerlo, el gigante de los anillos flotaría en el agua. Esta ligereza contradice su apariencia majestuosa y nos enseña que el tamaño no siempre es sinónimo de solidez. En su polo norte, Saturno esconde un misterio que aún quita el sueño a los teóricos: una tormenta de forma hexagonal perfecta. No es un círculo, ni una elipse, sino un polígono de 6 lados con nubes que giran en su interior. Una estructura geométrica natural que parece sacada de un sueño de ingeniería matemática. Explorar estas esferas de gas nos obliga a replantearnos nuestra propia importancia. En la Tierra, una montaña de 8.000 metros nos parece un coloso insuperable. Pero en el reino de las gigantes gaseosas, eso no sería más que una mota de polvo atrapada en una ráfaga de viento. La escala aquí no se cuenta en kilómetros, sino en la capacidad de estos mundos para curvar el espacio y el tiempo a su alrededor. Son los verdaderos pesos pesados que mantienen el equilibrio de nuestra vecindad, recordándonos que somos habitantes de un rincón pequeño y rocoso, protegidos por la sombra de titanes que apenas alcanzamos a comprender. A medida que nos alejamos de estos imperios gaseosos, el brillo del Sol se vuelve cada vez más tenue, convirtiéndose en una estrella más en el tapiz nocturno. Hemos cruzado los límites de lo que consideramos grande dentro de nuestra casa, pero estamos a punto de chocar con una realidad mucho más fría y solitaria. El Sistema Solar es un oasis vibrante, pero fuera de sus fronteras, el mapa se queda en blanco. Cruzamos ahora la frontera hacia un territorio donde el silencio se vuelve absoluto y las luces del hogar se apagan para siempre. Nos dirigimos hacia una brecha tan inmensa que incluso las mentes más brillantes de la historia se sintieron insignificantes al intentar medirla. ¿Qué hay realmente en ese espacio vacío que separa a nuestro Sol de sus hermanas estelares? ¿Es posible que estemos flotando en una isla de luz rodeada por un océano de nada que nunca podremos navegar? Al abandonar la última frontera de nuestro sistema solar, nos adentramos en un territorio que la mente humana no está diseñada para comprender. Hasta ahora, hemos hablado de planetas y lunas como objetos distantes, pero en el ámbito interestelar, la materia se vuelve un error estadístico. El verdadero dueño del cosmos no es la luz ni los mundos, sino el vacío. Este espacio entre estrellas es una nada tan perfecta que hace que el vacío más puro, logrado en un laboratorio terrestre, parezca una ciudad congestionada. Aquí, la distancia hacia nuestro vecino más próximo, Próxima Centauri, no es solo un trayecto. Es una herida abierta en nuestra percepción de la realidad. Próxima Centauri se encuentra a unos 4.2 años luz de nosotros. A simple vista, el número 4 parece inofensivo, pero es una trampa numérica. Para recorrer esa distancia con la tecnología más rápida que hemos construido jamás, la sonda Voyager 1, que viaja a 17 km por segundo, necesitaríamos unos 73.000 años. Eso significa que, si los neandertales hubieran lanzado una nave al espacio, apenas estaría llegando hoy a su destino. Esta es la tiranía de las distancias. El universo no solo es grande, sino que está desesperadamente vacío. La anécdota que mejor ilustra este aislamiento fue compartida por el astrónomo Robert Jastrow, quien sugería que si el Sol fuera del tamaño de una naranja en Nueva York, Próxima Centauri sería otra naranja situada en Los Ángeles. Todo el espacio intermedio no contendría absolutamente nada más que polvo y átomos solitarios. En este abismo, el protagonista absoluto es el silencio. No hay aire para transmitir el sonido, ni partículas suficientes para dispersar la luz, lo que convierte el viaje interestelar en una travesía a través de una oscuridad que parece física. Es en este entorno donde los astrónomos pioneros, como Friedrich Bessel, sufrieron para intentar medir el paralaje, esa mínima oscilación de las estrellas que delataba su lejanía. Bessel descubrió en 1838 que las estrellas no estaban un poco lejos, sino que habitaban una dimensión de escala que hacía que la Tierra fuera invisible. En el espacio interestelar, te das cuenta de que las constelaciones que vemos desde nuestro jardín son solo alineaciones azarosas de luces, que en realidad están separadas entre sí por abismos de tiempo y espacio imposibles de cruzar. A medida que navegamos por esta nada, surge una sensación de vértigo existencial.
Estamos acostumbrados a que el movimiento produzca cambios en el paisaje, pero aquí puedes viajar durante siglos y el panorama estelar seguirá siendo idéntico. Es un desierto sin dunas, un océano sin olas. Sin embargo, este vacío no es una esterilidad total. En la década de 1920, el astrónomo Edward Barnard comenzó a notar que en el cielo había manchas de tinta que bloqueaban la luz de las estrellas de fondo. Estas son las nubes moleculares, los únicos habitantes de este abismo. Son tan tenues que un metro cúbico de este espacio contiene menos átomos que el mejor vacío que podemos crear en la Tierra. Pero su extensión es tan vasta que terminan por ocultar galaxias enteras. La verdadera tragedia del abismo entre estrellas es que actúa como un aislante térmico y biológico. Cada estrella es una isla de calor y posibilidades en un océano de cero absoluto. Al cruzar hacia Próxima Centauri, nos enfrentamos a la posibilidad de que la comunicación entre civilizaciones sea, por definición, imposible. Si enviáramos un mensaje hoy, la respuesta tardaría casi una década en volver, convirtiendo cualquier intento de diálogo en un monólogo de fantasmas. Esta desconexión es el conflicto central de nuestra especie. Somos seres sociales atrapados en un universo que parece diseñado para mantenernos apartados. Este vacío, sin embargo, no es eterno ni carece de propósito. Aunque hoy lo vemos como una barrera infranqueable, es el lienzo donde se pintan las historias más violentas y hermosas de la creación. El abismo es el lugar donde la materia va a morir y donde, irónicamente, se preparan los ingredientes para el próximo acto de la vida. Al mirar hacia las profundidades de esta nada, empezamos a ver estructuras que no son planetas ni estrellas, sino los restos de gigantes que una vez dominaron el cielo y que ahora, en su agonía, están transformando el vacío en algo mucho más complejo y aterrador. Las luces que vemos a lo lejos no siempre son soles estables y tranquilos como el nuestro. En la oscuridad del abismo se esconden los restos de antiguas batallas celestiales, donde la materia fue desgarrada y esparcida en nubes de colores imposibles que se extienden por trillones de kilómetros. ¿Qué ocurre cuando una estrella decide que ya no puede sostener su propio peso y estalla con la fuerza de un octillón de bombas atómicas? ¿Es posible que nuestra propia existencia sea el resultado de las cenizas dejadas por un cadáver estelar que murió mucho antes de que la Tierra siquiera fuera un sueño? Cuando una estrella de gran masa agota su combustible, no se apaga con discreción, sino que protagoniza el evento más violento y espectacular de la naturaleza, una supernova. En ese instante, el brillo de un solo punto en el cielo puede eclipsar la luz combinada de todos los soles de su galaxia. Pero lo que queda después de ese estallido es lo que realmente desafía nuestra capacidad de medir el volumen. Entramos en el cementerio de las estrellas, un lugar donde los cadáveres celestes se transforman en nebulosas, nubes de polvo y gas que se extienden por distancias que hacen que nuestro sistema solar parezca una mota de polvo en una catedral. Imagina la famosa nebulosa del Cangrejo. Es el resto de una explosión que los astrónomos chinos observaron en el año 1054. Para ellos, fue una estrella invitada tan brillante que podía verse a plena luz del día durante semanas. Hoy, 1000 años después, esos restos se han expandido hasta formar una estructura que mide 6 años luz de ancho. Para poner esto en perspectiva, si quisieras cruzar esta nube de residuos estelares en un avión comercial, el viaje te tomaría unos 6 millones de años. Estas dimensiones son tan vastas que las fotografías que obtenemos de telescopios como el Hubble parecen estáticas, pero en realidad ese gas se mueve a miles de kilómetros por segundo. Es una explosión en cámara lenta que abarca billones de kilómetros. En estas morgues espaciales, la materia se organiza en formas que parecen sacadas de una pesadilla o de un sueño febril. Un ejemplo fascinante son los pilares de la creación en la nebulosa del Águila. Aunque en las fotos parecen columnas sólidas de roca o humo, son en realidad torres de hidrógeno frío y polvo tan tenues que podrías atravesarlas sin apenas sentir resistencia. Lo asombroso es su escala vertical. El pilar más alto tiene unos 4 años luz de altura. Toda la distancia que separa a nuestro Sol de la estrella más cercana cabría dentro de una sola de estas columnas de gas. La anécdota que suele conmover a los científicos es que debido a la velocidad de la luz, es muy probable que esos pilares ya no existan. Una onda de choque de una supernova cercana pudo haberlos destruido hace 6000 años. Pero nosotros seguiremos viendo su belleza intacta durante otro milenio. La muerte de una estrella no es solo el fin de un ciclo, es el nacimiento de la complejidad química. Carl Sagan
solía decir que estamos hechos de polvo de estrellas. Y no era una metáfora poética, sino un hecho contable. En el horno de una supernova se cocinan los elementos pesados como el oro de tus joyas, el hierro de tu sangre y el calcio de tus huesos. Sin estos cementerios espaciales, el universo sería una mezcla aburrida de hidrógeno y helio. Las nebulosas son, por tanto, fábricas de reciclaje cósmico. El gas disperso por una estrella muerta eventualmente se enfría, se agrupa por la gravedad y da origen a nuevas estrellas y planetas. Somos, literalmente, los restos procesados de un sol que dejó de existir hace eones. Sin embargo, navegar por estas estructuras nos revela una verdad incómoda sobre nuestra percepción del volumen. Tendemos a imaginar las nubes como algo denso, pero una nebulosa es el vacío más perfecto que podrías imaginar. Si tomaras un trozo de una nebulosa del tamaño de la Tierra, pesaría apenas unos pocos kilogramos. Es la victoria de la extensión sobre la densidad. Estas nubes nos enseñan que el universo prefiere la grandiosidad vacía antes que la solidez pequeña. Al observar estos paisajes, la escala se vuelve tan opresiva que perdemos el sentido de la orientación. Ya no medimos en kilómetros, sino en la cantidad de tiempo que le toma a un fotón cruzar una simple nube de escombros. A medida que nos alejamos de estos jardines de gas, la luz misma empieza a contarnos una historia diferente. No solo nos muestra lo grande que es el cosmos, sino que nos impone una restricción que altera nuestra noción del tiempo. Estamos rodeados de maravillas, pero el simple acto de observarlas nos encierra en una burbuja de aislamiento cronológico. A pesar de que nuestros telescopios pueden capturar la agonía de estas estrellas, nunca estamos viendo el presente real de lo que ocurre en el cielo. Nos encontramos atrapados en una red de espejismos temporales donde el universo nos muestra su pasado mientras nos oculta su cara actual. ¿Es posible que estemos mirando un cielo lleno de fantasmas que desaparecieron antes de que naciéramos? ¿Qué secretos nos oculta el cosmos al obligarnos a mirar siempre a través del espejo retrovisor del tiempo? Para comprender el verdadero conflicto de nuestra existencia, debemos aceptar una regla inamovible. Somos prisioneros de la velocidad de la luz. En nuestra vida diaria, percibimos el mundo como algo instantáneo. Cuando miras a un amigo al otro lado de la mesa, crees que lo ves tal cual es en ese preciso nanosegundo. Sin embargo, en la escala del cosmos, esa inmediatez es una fantasía. La luz, aunque es lo más rápido que existe, tiene un límite. Y ese límite convierte al universo en un inmenso archivo de sucesos pasados. Mirar hacia el cielo nocturno no es observar el espacio, sino hojear un libro de historia donde cada página está escrita en años luz. Imagina que estás observando la galaxia de Andrómeda a través de un telescopio. Tus ojos están captando fotones que partieron de allí hace 2,5 millones de años. Eso significa que no estás viendo a Andrómeda como es hoy. Estás viendo cómo era cuando nuestros ancestros más lejanos, los Homo habilis, apenas empezaban a fabricar las primeras herramientas de piedra en la sabana africana. Si en este mismo instante Andrómeda fuera devorada por un agujero negro gigante o simplemente dejara de existir, nosotros seguiríamos viéndola brillar pacíficamente en el cielo durante otros 2,5 millones de años. Vivimos rodeados de fantasmas cósmicos, luces que nos cuentan historias de mundos que quizás ya se han desintegrado en la nada. Esta prisión de la luz crea una barrera infranqueable para nuestro conocimiento. Los astrónomos a menudo experimentan una melancolía particular al estudiar el universo profundo. Cuanto más lejos miramos para intentar comprender la estructura de la realidad, más antiguos son los datos que recibimos. Si apuntamos nuestros instrumentos hacia las galaxias más remotas, a 13.000 millones de años luz, estamos viendo el amanecer del tiempo, pero perdemos por completo la noción de cómo son esas galaxias en nuestro ahora presente. Es como intentar conocer a una persona viendo únicamente sus fotos de recién nacido. Sabemos cómo empezó todo, pero el presente se nos escapa entre los dedos como arena fina. Existe una anécdota fascinante sobre el astrónomo William Herschel, el descubridor de Urano. Él solía decir que sus telescopios eran máquinas del tiempo. Comprendió antes que nadie que el cielo es una ilusión cronológica. Esta idea nos lleva a una reflexión inquietante. Si existiera una civilización avanzada en una galaxia a 65 millones de años luz, y ellos tuvieran un telescopio lo suficientemente potente como para observar la superficie de la Tierra hoy mismo, no verían nuestras ciudades, ni Internet, ni este video. Verían a los dinosaurios caminando por selvas prehistóricas. Para ellos,
nosotros aún no habríamos nacido. Somos, para el resto del universo, un evento futuro que todavía no ha ocurrido. Esta desconexión temporal es el muro que confina nuestra curiosidad. Estamos atrapados en una burbuja de información retrasada. Nunca podremos tener una conversación en tiempo real con el cosmos. Esta limitación física nos obliga a aceptar que el ahora es un concepto local, algo que solo existe en nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea. Fuera de aquí, el tiempo se fragmenta y se dilata, dejando a la humanidad en una especie de aislamiento eterno, mirando por una ventana que solo muestra el ayer. Ante esta realidad tan sobrecogedora, surge una duda que nos toca en lo más profundo de nuestra identidad como especie exploradora. Si el universo nos ha impuesto esta ley, donde el presente es inalcanzable, y siempre llegamos tarde a la fiesta de las estrellas, ¿crees que estamos destinados a vivir para siempre en la ignorancia de lo que sucede ahora, allá afuera? ¿O piensas que la humanidad encontrará alguna vez la forma de hackear las leyes de la física para romper la barrera del tiempo? Nos encantaría leer tu teoría en los comentarios, por muy loca que parezca. A veces, las ideas más extrañas son las que terminan abriendo las puertas de la ciencia. Aceptar que somos observadores del pasado nos prepara para el golpe más duro de este viaje. Hasta ahora, nos hemos sentido importantes analizando estas luces distantes, pero estamos a punto de alejar la cámara tanto que incluso ese pasado glorioso se volverá insignificante. La prisión de la luz es solo el primer paso para entender que nuestra casa no es la mansión que imaginamos, sino apenas un detalle invisible en una estructura que no tiene fin. Hemos pasado gran parte de nuestra historia creyendo que nuestra galaxia era el escenario principal de la existencia. Pero al cruzar el umbral de la perspectiva, descubriremos que todo lo que hemos visto hasta ahora, nuestro Sol, nuestras estrellas vecinas y hasta los cementerios estelares, es solo una pequeña mancha en un mapa que apenas estamos empezando a dibujar. ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que nuestra gran metrópolis de estrellas es, en realidad, un solo grano de arena en una playa infinita? Durante siglos, la humanidad vivió bajo la reconfortante ilusión de que la Vía Láctea, esa banda lechosa que cruza el cielo en las noches más oscuras, era el universo entero. Era nuestra gran metrópolis de luz, un disco majestuoso de 100.000 años luz de diámetro que contenía todo lo que podíamos imaginar. Sin embargo, en la década de 1920, un astrónomo llamado Edwin Hubble, trabajando con el telescopio Hooker en el Monte Wilson, descubrió algo que cambiaría nuestra posición en el cosmos para siempre. Al observar unas pequeñas nebulosas espirales, se dio cuenta de que no eran nubes de gas dentro de nuestra casa, sino universos isla completos, galaxias independientes situadas a millones de años luz de distancia. En ese instante, nuestra vasta galaxia se encogió. Pasó de ser el escenario principal a ser, simplemente, un grano de arena en una playa infinita. Para procesar esta nueva escala, debemos intentar visualizar la magnitud de la Vía Láctea. Contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Si contaras cada estrella a un ritmo de una por segundo, tardarías más de 3.000 años en terminar de enumerar solo las de nuestra galaxia. Es una estructura tan masiva que el Sol, viajando a 800.000 kilómetros por hora, tarda 225 millones de años en completar una sola vuelta alrededor del centro galáctico. La última vez que estuvimos en nuestra posición actual en el espacio, los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra. Esta es nuestra escala interna, la que nos hace sentir gigantes, pero la realidad exterior es mucho más humillante. Cuando el telescopio espacial Hubble apuntó a una zona del cielo aparentemente vacía, del tamaño de un grano de sal sostenido con el brazo extendido, y dejó su obturador abierto durante días, el resultado fue el campo profundo del Hubble. En esa pequeña fracción de oscuridad aparecieron miles de puntos de luz. No eran estrellas. Cada uno de esos puntos era una galaxia entera, con sus propios cientos de miles de millones de soles, sus propios planetas y quizás sus propios poetas intentando medir el vacío. Al multiplicar ese pequeño fragmento por toda la esfera del cielo, los científicos llegaron a una cifra que detiene el pulso. Existen, al menos, 2 billones de galaxias en el universo observable. Nuestra Vía Láctea es solo una de ellas, una entre 2 millones de millones. La anécdota de Edwin Hubble es fundamental porque representa el fin del geocentrismo espiritual. Aunque ya sabíamos que la Tierra no era el centro del sistema solar,
todavía nos aferrábamos a la idea de que nuestra galaxia era especial. Al descubrir que existen tantas galaxias como granos de arena en todas las playas de la Tierra combinadas, la escala de lo inmenso se rompió. Si cada galaxia fuera un solo grano de arena, podrías llenar una habitación entera con ellas, y nosotros seríamos apenas un cristal de sílice perdido en una esquina. Esta transformación de la perspectiva es lo que los astrónomos llaman el principio de mediocridad. No ocupamos un lugar privilegiado. Somos ciudadanos de una galaxia espiral común, en un vecindario común, en un rincón cualquiera del espacio-tiempo. A pesar de esta pequeñez, las galaxias no flotan al azar como polen en el viento. Están unidas por hilos invisibles de gravedad y materia oscura, formando estructuras que parecen neuronas de un cerebro titánico. La Vía Láctea no es una ermitaña. Tiene compañeras de viaje, como la galaxia de Andrómeda y la del Triángulo, que forman un pequeño club privado. Pero incluso este club es insignificante cuando observamos el mapa a gran escala. Lo que antes considerábamos el límite de lo posible, ahora es solo el primer escalón de una jerarquía de estructuras que hace que la palabra grande pierda todo su significado. Es fascinante pensar en la soledad de las galaxias. Aunque hay billones, el espacio entre ellas es tan vasto que rara vez se tocan. Están separadas por millones de años luz de un vacío mucho más extremo que el que hay entre las estrellas. Sin embargo, cuando lo hacen, protagonizan colisiones que duran eones, mezclando sus estrellas como si fueran fluidos en un baile cósmico de proporciones épicas. Nuestra propia galaxia está en curso de colisión con Andrómeda. En unos 4.000 millones de años, ambas se fusionarán para formar una nueva entidad. Este dinamismo nos enseña que nada en el cosmos es estático, ni siquiera las estructuras que consideramos eternas. Entender nuestra galaxia como un simple grano de arena es el acto final de madurez de nuestra especie. Nos obliga a mirar hacia afuera con una curiosidad renovada, no como conquistadores, sino como observadores asombrados de un teatro que nos supera por completo. La Vía Láctea es nuestro hogar, pero es un hogar que flota en un océano de islas similares, todas ellas conectadas en una red de dimensiones que desafían la imaginación. Al aceptar esta minúscula realidad, estamos listos para ver cómo este grano de arena se une a otros para formar las estructuras más grandes que la física permite existir. Aunque nuestra galaxia se ha vuelto pequeña ante nuestros ojos, no está sola en la oscuridad. Se encuentra integrada en una jerarquía de vecindarios cósmicos tan extensos que la luz tarda cientos de millones de años en recorrerlos de un extremo a otro. ¿Qué formas cobran estos continentes de galaxias cuando nos alejamos lo suficiente para ver el mapa completo del universo? Estamos a punto de descubrir que vivimos en un rincón insignificante de una estructura que se asemeja más a un organismo vivo que a un simple cúmulo de estrellas. Si pensábamos que nuestra galaxia era un imperio inexpugnable, alejarnos un poco más nos revela que la Vía Láctea es apenas un ciudadano de un vecindario pequeño y algo ruidoso, llamado el grupo local. Este conjunto de unas 50 galaxias es nuestra familia inmediata en el vacío. Aquí, Andrómeda es la hermana mayor, la Vía Láctea es la mediana y el resto son galaxias enanas que orbitan a nuestro alrededor como pequeñas luciérnagas. Pero incluso este grupo, que abarca 10 millones de años luz, no es más que una mota de polvo en la verdadera geografía del universo. Cuando seguimos alejando la cámara, las galaxias dejan de verse como majestuosos remolinos de luz para convertirse en simples puntos brillantes, similares a las gotas de rocío atrapadas en una telaraña invisible de proporciones titánicas. Esta telaraña es lo que los astrónomos denominan la estructura a gran escala del universo. Las galaxias no están esparcidas al azar, sino que se agrupan en cúmulos, y estos, a su vez, en supercúmulos, formando filamentos que se extienden por el espacio. En 2014, un equipo de científicos liderado por R. Brent Tully logró cartografiar nuestro continente galáctico de una manera que cambió nuestra dirección postal para siempre. Descubrieron que pertenecemos a una estructura llamada Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inmenso. Laniakea es un supercúmulo que alberga unas 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 500 millones de años luz. Si la Vía Láctea fuera un grano de arena, Laniakea sería la playa entera. La visualización de Laniakea es profundamente orgánica, casi biológica. No parece una construcción mecánica, sino más bien una red de neuronas o el micelio de un hongo gigante. Los filamentos de galaxias fluyen como ríos hacia un centro de gravedad común, un punto misterioso y masivo conocido como el Gran Atractor.
Todo en nuestro vecindario cósmico, incluida nuestra propia galaxia, está siendo arrastrado lentamente hacia ese centro a velocidades que superan los 2 millones de kilómetros por hora. Esta danza gravitatoria a escala de supercúmulo nos muestra que el universo tiene una arquitectura propia, un orden oculto que solo se revela cuando tenemos la valentía de mirar desde una distancia que anula nuestra individualidad. Una anécdota que suele ilustrar la magnitud de la Niaquea es el esfuerzo que tomó descubrir sus fronteras. Los astrónomos tuvieron que medir no solo dónde estaban las galaxias, sino hacia dónde se movían. Imagina que estás en un bosque oscuro y no puedes ver el suelo, pero observas que miles de personas caminan hacia una misma dirección. Al seguir su rastro, comprendes la forma del valle. De la misma manera, al observar el flujo de las galaxias, comprendimos que vivimos en una especie de cuenca hidrográfica espacial. Todo lo que fluye hacia el gran atractor es parte de nuestra casa, la Niaquea. Más allá de sus límites, las galaxias fluyen hacia otros supercúmulos, otros continentes de luz totalmente desconectados de nuestra realidad inmediata. En esta escala, la noción del lugar se vuelve abstracta. ¿Qué significa estar en casa cuando tu casa mide 500 millones de años luz? Un mensaje de luz enviado desde un extremo de la Niaquea al otro tardaría 500 millones de años en llegar, lo que significa que el supercúmulo nunca puede actuar como una unidad. Es una estructura que existe en el espacio, pero que el tiempo mantiene fragmentada. Sin embargo, lo más impactante de esta telaraña no son los filamentos de luz donde se amontonan las galaxias, sino los inmensos espacios que quedan entre ellos. A medida que la Niaquea se revela ante nosotros, nos damos cuenta de que el tejido del universo está lleno de agujeros, zonas de nada absoluta que desafían nuestra comprensión de la creación. La existencia de estos filamentos y supercúmulos nos lleva a preguntarnos por qué la materia decidió agruparse de esta manera. Los científicos creen que la respuesta reside en la materia oscura, esa sustancia invisible que actúa como el pegamento del cosmos. Ella formó los andamios sobre los cuales el gas y las estrellas se acumularon. La Niaquea es, en esencia, la huella visible de un esqueleto invisible. Y es la manifestación de fuerzas que actuaron apenas unos instantes después del Big Bang, dejando una marca que ha persistido durante 13.000 millones de años. Somos los habitantes de un filamento de luz, suspendido en una red de dimensiones tan vastas que nuestro cerebro lucha por no desconectarse ante la falta de puntos de referencia familiares. Al contemplar la telaraña cósmica, pasamos de la geografía a la cosmología. Ya no estamos viendo objetos, estamos viendo la textura misma del universo. La Niaquea nos enseña que la escala es relativa. Somos gigantes para un átomo, pero somos menos que un susurro para un supercúmulo. Y justo cuando creemos que hemos alcanzado el límite de lo que puede ser una estructura organizada, el mapa nos muestra algo aún más desconcertante. Al alejarnos todavía más de la Niaquea, el tejido de la telaraña se vuelve más denso en algunas partes y aterradoramente vacío en otras, revelando que el universo no es un lugar uniforme, sino un laberinto de muros y desiertos. La red de la Niaquea nos ha mostrado que somos parte de un continente galáctico. Pero ¿qué ocurre cuando ese continente termina y nos topamos con fronteras que no están hechas de luz, sino de una ausencia total de todo? Estamos a punto de observar las estructuras más grandes jamás detectadas. Muros de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz, bordeando abismos de nada donde ni siquiera la oscuridad parece tener fondo. ¿Cómo es posible que existan lugares en el universo donde no hay absolutamente nada, a lo largo de distancias que la luz tarda eones en cruzar? ¿Es el vacío el verdadero estado natural del cosmos y nosotros solo un accidente en sus bordes? Al alcanzar esta escala, la geografía del cosmos deja de parecerse a un mapa de ciudades para transformarse en una arquitectura de encaje. La materia no se distribuye de forma uniforme, como la arena en un desierto, sino que se organiza en estructuras monumentales conocidas como filamentos. Estas son las venas del universo, hilos de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz. El ejemplo más asombroso es la Gran Muralla de Sloan, una estructura tan masiva que desafía los modelos estándar de la cosmología. Imagina una pared de galaxias que mide 1.300 millones de años luz de largo. Es una construcción natural de proporciones tan hercúleas que para la luz, cruzar su longitud es un viaje que abarca una fracción significativa de toda la edad del universo. Sin embargo, lo que realmente quita el sueño a los astrónomos no son estos muros de luz,
sino los espacios que hay entre ellos, los vacíos cósmicos. Si las galaxias son las ciudades, estos vacíos son desiertos absolutos donde no hay nada. El vacío de Bootes, por ejemplo, es una esfera de oscuridad de unos 330 millones de años luz de diámetro. Es tan inmenso que si la Vía Láctea estuviera en su centro, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta bien entrado el siglo XX. Viviríamos en una soledad tan profunda que el cielo nocturno sería un lienzo de negro total, sin una sola chispa de luz que nos diera esperanza de compañía. Estos vacíos no son solo espacio con poco gas. Son burbujas de expansión donde la densidad de materia es casi nula, recordándonos que el universo es, en un 99.9%, una ausencia aterradora. Esta estructura de espuma de jabón, donde las galaxias forman la película de las burbujas y los vacíos son el aire del interior, es el resultado de una batalla épica que ocurrió poco después del Big Bang. En aquel entonces, pequeñas fluctuaciones cuánticas, variaciones de densidad microscópicas, fueron estiradas por la inflación cósmica. Con el tiempo, la gravedad arrastró la materia hacia las zonas más densas, vaciando las regiones más ligeras. Lo que vemos hoy como la Gran Muralla es, en realidad, el eco amplificado de un evento que ocurrió cuando el universo era más pequeño que un átomo. Somos los habitantes de las orillas de estos abismos, viviendo en los filamentos que logran sostenerse antes de ser devorados por la expansión. Una anécdota que suele mencionarse en los observatorios es que, al estudiar estos vacíos, los científicos descubrieron que la expansión del universo es más rápida allí dentro. Es como si el vacío empujara las paredes de galaxias hacia afuera, estirando la red cósmica hasta sus límites. Esta revelación nos obliga a aceptar una lógica que parece contradictoria. La nada tiene el poder de dar forma a todo. Al observar este laberinto de muros y desiertos, nos damos cuenta de que no somos el centro de nada. Somos simplemente una mota de polvo atrapada en una red de luz suspendida sobre un abismo que no tiene fin. Pese a haber cartografiado estos muros imposibles y haber sentido el frío de los grandes vacíos, nos estamos acercando a una frontera que no está hecha de materia ni de espacio, sino de tiempo puro. Hemos viajado lo más lejos que la física nos permite, pero hay una línea en el horizonte que actúa como un muro infranqueable para nuestra mirada. ¿Qué hay más allá de ese límite, donde la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos? Estamos atrapados en una burbuja de conocimiento que se encoge cada vez más frente a la inmensidad de lo que nunca podremos ver. Llegamos finalmente a la frontera definitiva, el muro invisible que rodea nuestra existencia. Al intentar medir la escala del cosmos, tropezamos con un concepto que nos obliga a aceptar nuestra propia limitación biológica y tecnológica: el universo observable. Esta es una esfera centrada en la Tierra que abarca unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Sin embargo, no es un límite físico donde el espacio termine abruptamente, sino un límite de tiempo. Debido a que el universo tiene una edad finita de aproximadamente 13.800 millones de años, solo podemos ver la luz que ha tenido tiempo suficiente para viajar hasta nosotros desde que todo comenzó. Lo que queda fuera de esta burbuja es el universo no observable, una extensión que podría ser infinita, pero que para nosotros es, a efectos prácticos, inexistente. Esta barrera se conoce como el horizonte de partículas y funciona como un velo que la naturaleza ha corrido sobre nuestros ojos. Imagina que estás en medio de un océano oscuro durante una tormenta y solo tienes una pequeña linterna. Puedes ver las olas que están a tu alrededor, pero sabes que el océano continúa mucho más allá de donde alcanza tu luz. En el cosmos, ese más allá es un territorio prohibido. Y los científicos a menudo debaten sobre la anécdota de la inflación. Si el universo se expandió tan rápido como creemos en sus primeros instantes, la mayor parte de la creación salió disparada fuera de nuestro horizonte de sucesos antes de que el primer átomo pudiera emitir un destello. Estamos, esencialmente, mirando una pequeña habitación en una mansión que tiene un número infinito de pisos. Lo más inquietante de esta burbuja de realidad es que no es estática. Debido a la expansión acelerada del espacio impulsada por la energía oscura, las galaxias que hoy vemos en el borde de nuestro horizonte se están alejando de nosotros a velocidades que superan la de la luz. Esto no viola la física, ya que es el espacio mismo el que se estira, no los objetos moviéndose a través de él. La consecuencia es melancólica. Llegará un día, y en un futuro extremadamente lejano, en el que todas las galaxias fuera de nuestro grupo local
habrán cruzado ese horizonte. Los astrónomos de ese futuro mirarán al cielo y no verán nada más que el negro absoluto de su propia galaxia, creyendo que viven en un universo solitario y vacío. Este límite nos enseña que el conocimiento humano tiene una fecha de caducidad y una frontera espacial. No importa cuán potentes sean los telescopios que construyamos, nunca podremos ver lo que hay más allá, porque la información simplemente no puede llegar a nosotros. Definir nuestra burbuja de realidad es un ejercicio de humildad radical. Es reconocer que somos prisioneros de una geometría que se expande más rápido de lo que podemos observar. Al comprender que somos una pequeña isla de luz, rodeada por un océano de misterio eterno, la pregunta sobre nuestro tamaño deja de ser técnica para volverse profundamente personal. Aunque este muro de tiempo nos confina a una pequeña porción de la creación, haber logrado medir estas fronteras nos coloca en una posición extraña. Hemos descubierto que somos microscópicos en comparación con el tejido del espacio, pero somos lo suficientemente grandes como para comprender las leyes que lo gobiernan. ¿Es posible que nuestra insignificancia física sea, en realidad, el motor de nuestra mayor grandeza? ¿Cómo puede un ser que vive apenas 100 años en un grano de polvo reclamar alguna importancia en un escenario que mide miles de millones de años luz? Al enfrentarnos a las dimensiones de la Niaquea o a la barrera infranqueable del universo observable, es natural sentir que nuestra existencia es un accidente sin importancia. Sin embargo, en esta inmensidad surge una contradicción fascinante que los filósofos y científicos llaman la paradoja de la relevancia. Si bien somos físicamente insignificantes, una colección de átomos ocupando un espacio ridículo durante un suspiro de tiempo, somos el único rincón del cosmos, hasta donde sabemos, que ha abierto los ojos. El universo es vasto, violento y antiguo, pero carece de significado sin una mente que lo nombre. Nosotros somos el puente entre la materia inerte y la comprensión. Somos, en palabras del astrónomo Harlow Shapley, el medio por el cual el cosmos se contempla a sí mismo. Esta capacidad de medición es lo que nos rescata de la nada. Piensa en la audacia que requiere un primate que vive en un mundo de roca para deducir la composición química de una estrella que está a 1000 billones de kilómetros, solo analizando la luz que llega a sus pupilas. No somos grandes por nuestro tamaño, sino por nuestro alcance intelectual. Una anécdota conmovedora de la historia de la ciencia cuenta que, cuando los primeros matemáticos calcularon la distancia a las estrellas, algunos se sintieron aterrados por el vacío. Pero otros, como Blaise Pascal, comprendieron que por el espacio el universo me comprende y se me traga como a un punto. Por el pensamiento, yo lo comprendo a él. Esa es nuestra verdadera escala. Nuestra mente es más ancha que el cielo porque puede contenerlo. Ser pequeños no nos resta valor. Por el contrario, aumenta nuestra rareza. En un universo gobernado por la entropía, donde la tendencia natural es el caos y el enfriamiento, la vida es una resistencia organizada y compleja. Somos una anomalía estadística de una belleza abrumadora. El hecho de que un conjunto de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno se haya unido para formar neuronas capaces de cuestionar el origen del tiempo es el evento más asombroso de la escala cósmica. La relevancia no se mide en años luz de diámetro, sino en la profundidad de la consciencia. Cada vez que apuntas un telescopio al cielo o te preguntas por el horizonte de sucesos, estás validando la existencia de todo lo que te rodea. Esta perspectiva transforma el vértigo en una forma de orgullo silencioso. No necesitamos ser el centro físico del universo para ser el epicentro de su significado. Al reconocer nuestra minúscula posición en el mapa, ganamos la libertad de ser los exploradores de lo imposible. Hemos pasado de temer a la oscuridad a cartografiarla, y en ese proceso hemos descubierto que la mayor maravilla del cosmos no es una supernova ni un agujero negro, sino el simple hecho de que estemos aquí, observando, midiendo y soñando. La paradoja se resuelve así. Somos nada en tamaño, pero lo somos todo en intención. Habiendo navegado por las fronteras del tiempo y el espacio, la mente se siente cansada de tanta grandeza y necesita encontrar un puerto donde descansar la mirada. Tras haber sido testigos de muros de galaxias y vacíos eternos, ha llegado el momento de emprender el viaje más difícil de todos, el camino de vuelta a casa. Oye, ¿cómo cambia nuestra forma de ver los problemas cotidianos después de haber tocado el borde de la creación? ¿Es posible que la verdadera escala de todas las cosas se encuentre escondida en el brillo de una pequeña mota de polvo suspendida en la luz del sol? Después de navegar por las arterias de la Niaquea y rozar el borde mismo del tiempo,
el regreso a nuestro mundo se siente como un aterrizaje suave en medio de una tormenta de proporciones bíblicas. Al descender a través de las capas de nuestra atmósfera, esas que hace un momento llamábamos cáscara de semilla, recuperamos la escala de lo humano. Aquí, los kilómetros vuelven a ser distancias que podemos recorrer, y los minutos dejan de ser medidas de luz para convertirse en latidos. Sin embargo, la Tierra que pisamos ahora ya no es la misma que dejamos al principio del video. Al verla desde la lejanía de las supernovas y los vacíos cósmicos, comprendemos que este punto azul pálido no es solo un planeta, es el milagro de la materia que aprendió a pensar. Carl Sagan solía insistir en que somos la encarnación local de un cosmos que ha crecido hasta alcanzar la autoconciencia. En el silencio gélido de los vacíos intergalácticos, no hay nadie para apreciar la belleza de una nebulosa o para maravillarse con la geometría de una galaxia espiral. El universo, en su gran mayoría, es un teatro vacío con las luces encendidas pero sin espectadores. Nosotros somos esos espectadores. En este pequeño oasis, la energía se ha transformado en curiosidad, y los átomos, que una vez fueron forjados en el corazón de estrellas moribundas, ahora se preguntan por su propio origen. La Tierra es el único lugar donde el universo ha escrito un diario de navegación. Volver a casa es aceptar la responsabilidad de nuestra propia rareza. En la escala del cosmos, somos tan pequeños que resultamos invisibles, pero en la escala del significado, somos gigantes. Cada vez que cuidamos este mundo, estamos protegiendo el único laboratorio de consciencia que conocemos en trillones de kilómetros a la redonda. La verdadera escala del cosmos no nos enseña que no somos nada, sino que lo que tenemos aquí es precioso, precisamente porque es diminuto y frágil. Somos los guardianes de una chispa de luz en una habitación infinita que, por alguna razón que todavía intentamos descifrar, decidió encenderse justo aquí. En el Científico de los Sueños nos sentimos profundamente conmovidos al compartir este viaje contigo, porque cada comentario tuyo es una prueba más de que esa curiosidad cósmica sigue vibrando con fuerza. Después de ver que vivimos en un filamento de luz rodeado por vacíos que podrían devorar 1000 galaxias, surge una duda que nos eriza la piel. ¿Crees que el universo creó la vida para poder ser observado? ¿O somos simplemente un error biológico condenado a desaparecer sin que el resto del cosmos note que alguna vez estuvimos aquí? Queremos leer tu reflexión más profunda y personal en los comentarios. Además, si has tenido la valentía de acompañarnos hasta el final de este viaje hacia lo desconocido, nos encantaría saber en qué rincón del mundo te encuentras ahora mismo y qué hora marca tu reloj en este preciso instante en que la inmensidad del espacio te ha tocado el alma. Muchísimas gracias por permitirnos ser tus guías en esta exploración de lo increíble. Si este video ha logrado expandir los límites de tu realidad, no olvides suscribirte, activar la campana para no perderte nuestras próximas expediciones y compartir este contenido con otro viajero curioso. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir soñando despiertos con las estrellas. Hasta el próximo descubrimiento.